Cultura e historia regional. por Yacori Y María. El 30 de noviembre, el Instituto Tepeyac Campus Xcaret nos llevó de excursión a Mérida. Ahí conocimos al Gran Museo del Mundo Maya, en donde pudimos ver muchas cosas sobre la cultura maya, pero en este video nos enfocaremos más en la cultura maya y su historia. El idioma maya es una lengua amerindia derivada del tronco mayense, que se habla en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Es conocida como maya, aunque muchos lingüistas le llaman maya yucateco, para que se distinga de otras lenguas mayas. El idioma maya es una lengua amerindia derivada del tronco mayense, que se habla en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Es conocida como maya, aunque... En el ámbito de la religión, hay que señalar que los mayas adoraban a dioses de la naturaleza. El más importante de sus dioses era Itzamna, el dios del fuego, dios creador de los mayas. También debemos mencionar a Kukulcán, que era el dios del trueno. Suele estar representado como una serpiente emplumada. Solamente aquellos que morían al nacer o eran sacrificados a los dioses iban al cielo. Los demás, incluyendo los gobernantes que eran considerados como intermediarios de los dioses, y tras la muerte se les dirigían al bajo mundo, poblado de dioses peligrosos y siniestros. En cuanto a las ofrendas de sangre, En cuanto a su forma de vivir, los mayas se dedicaban básicamente a la agricultura, la caza, la pesca, el comercio y la domesticación de animales. Fueron excelentes agricultores y cultivaban el maíz haciendo uso de la técnica de la roza, la cual consiste en cortar y quemar el monte antes de sembrar. En cuanto a la caza y la pesca, se dedicaban a capturar jaguares, venados, serpientes, tortugas, conejos. En el ámbito de la religión, hay que señalar que los mayas adoraban a dioses de la naturaleza. El más importante de sus dioses era Itzamna, el dios del fuego, dios creador de los mayas. También debemos mencionar a Kukulcán, que era el dios del trueno. Suele estar representado como una serpiente emplumada. Solamente aquellos que morían al nacer o eran sacrificados a los dioses iban al cielo. Los demás, incluyendo los gobernantes que eran considerados como intermediarios de los dioses, y tras la muerte se les dirigían al bajo mundo, poblado de dioses peligrosos y siniestros. En cuanto a las ofrendas de sangre, según las creencias mayas, los dioses derramaron su propia sangre para formar el cuerpo humano. Por tal motivo, los sacrificios se realizaban como un ritual para devolver la sangre a los dioses. Los mayas tienen una variedad de costumbres y tradiciones que los hace especiales a otras culturas. Comenzaremos con nombres. Una de las costumbres gira en torno al nombre del bebé. Cuando los niños recién nacían, había un evento en donde se les asignaba un nombre. No obstante, el niño tendría ante todas las personas una especie de seudónimo y el nombre real solo lo iban a conocer las personas más allegadas a la familia. Si el niño era hombre, le anteponían A, y si era mujer, le anteponían el nombre X. Después llevaban su apellido o patronímico. El tercer nombre era el Nalcapa, o una combinación del nombre de su padre y de su madre, o de los nombres de la familia del padre y de la madre. El último era el Cococaba, que era el apodo que les ponían.
En el tema del matrimonio, te interesará saber que las familias mayas utilizaban un casamentero, quien se encargaba de analizar los horóscopos de las parejas para determinar los conflictos potenciales. Asimismo, otra tradición era que los padres de la novia recibieran una compensación por su hija. Por su parte, el novio debía trabajar un tiempo para el padre de la novia. Según cuenta la historia, las novias y los novios se veían por primera vez en la ceremonia del matrimonio y no podían hablarse hasta estar ya casados. La estética también era una característica de la cultura maya. Para ellos, una bella imagen era la de tener un cráneo de lado recto. Evidentemente, esta no es una característica propia del cráneo humano. Es por ello que al nacer al bebé se le colocaba una tabla en la frente con el objetivo de lograr una rectitud en la frente. Otra costumbre relacionada a la estética maya es la de la desviación de los ojos. Para esta cultura, si un niño sufría de estrabismo, era señal de belleza y distinción. Por ello, para lograr este efecto a los bebés se les colocaba algo entre los ojos, de modo tal que llamara la atención del pequeño y así logren desviar sus ojos. En el tema del matrimonio, te interesará saber que las familias mayas utilizaban un casamentero, quien se encargaba de analizar los horóscopos de las parejas para determinar los conflictos potenciales. Asimismo, otra tradición era que los padres de la novia recibieran una compensación por su hija. Por su parte, el novio debía trabajar un tiempo para el padre de la novia. Según cuenta la historia, las novias y los novios se veían por primera vez en la ceremonia del matrimonio y no podían hablarse hasta estar ya casados. En cuanto a la vestimenta, los mayas hacían uso de atuendos bordados con adornos, como plumas. En cuanto a su forma de vivir, los mayas se dedicaban básicamente a la agricultura, la caza, la pesca, el comercio y la domesticación de animales. Fueron excelentes agricultores y cultivaban el maíz haciendo uso de la técnica de la roza, la cual consiste en cortar y quemar el monte antes de sembrar. En cuanto a la caza y la pesca, se dedicaban a capturar jaguares, venados, serpientes, tortugas, conejos. La historia regional es una forma de hablar de contextos específicos y de narrar los cambios y las formas de organización particulares de los pueblos, regiones o comunidades. Se debe considerar que todas las sociedades cuentan con una historia acerca de cómo se formaron sus pueblos, sus barrios o sus colonias. Dicha historia explica las tradiciones y costumbres de esas comunidades. La historia regional es otro. La República de Yucatán es un país rico en cultura, identidad, lengua, religión y muchas otras cosas. Todo esto influye en uno de los elementos más importantes, su historia. ¿Por qué digo esto? Como dijo Cicerón, un famoso escritor romano, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser insensamente niños. La historia es una de las ciencias sociales más importantes que tenemos nosotros los humanos, porque es una marca que dejaron grabada nuestros antepasados, para que en un futuro los humanos aprendamos de sus errores. Pero también. Comeback stories, no corny choruses, no glories, no hallelujahs, land cruisers, no drug users, no grins, no trends, no phony ass friends who begin with ends and end with no ends and no estrogen. No gas ups, no soups, no Lex Coupes, no crackers, no backers, no niggas for no blackers, no triple G's, no mainstream dreams, no